poquito de este tema, cómo va a seguir esa dinámica del dólar, también los mercados paralelos de la bolsa. Vamos a hablar con un asesor de Portfolio Personal, jefe de estrategia, Joaquín Bagués, de Portfolio Personal Inversiones. ¿Cómo te va? Juan Pablo Marino te saluda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Joaquín? Bien, bien, por suerte. Bueno, esto que estábamos hablando recién, que tiene que ver con el mercado cambiario, ¿cómo estás viendo? ¿Sorprendió la baja del dólar alternativo, el dólar paralelo, en las últimas semanas, o se esperaba que llegue a estos niveles, incluso perforando la línea del dólar solidario o el dólar ahorro? Bueno, a ver, creo que vamos a volver para atrás, digamos, hace un par de semanas atrás o un mes y medio atrás, creo que era impensado. Recapitulando, digamos, las primeras 2 semanas de noviembre, donde el gobierno tuvo una cierta ortodoxia o buscó un racional dentro del mercado cambiario, políticas monetarias, políticas fiscales, etcétera, mandó una señal clara al mercado. Ahí las paridades de los bonos, sobre todo los en dólares, tuvieron una recuperación y ese producto generó que el dólar MEP y el dólar TABE o el dólar bolsa, como ustedes le llaman, tenga una apreciación frente al tipo de cambio oficial, por ende, por las paridades que estaban operando. Después, las segundas dos semanas luego de noviembre, esa ortodoxia que habíamos visto se perdió y las paridades de los bonos no llegaron a acompañar. De hecho, varios empezaron a bajar y ahí se esperaba un poco diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Porque obviamente las paridades tienen un implícito en los tipos de cambio de lo que se puede hacer en la bolsa. Pero bueno, hubo varias intervenciones por parte de las instituciones públicas como para poder mantener esas brechas que tantos miramos. Y hoy en día se juntan varios factores como para explicar este evento, digamos. En el primer lapso tenemos esta intervención, en su momento fue bastante agresiva, ahora es un poco menos. En el segundo concepto, siempre en diciembre tenés un movimiento extraño en la demanda real del dinero y sobre todo en pandemia vemos que este patrón ya se rompió con respecto a años anteriores y lo que va a conllevar es varias compañías tienden a traer dinero como para poder hacer un pago del aguinaldo y luego el pago de los sueldos, y además se le suma un factor adicional que salió el impuesto a la riqueza, en el cual algunas familias decidieron traer dinero como para no pagar ese impuesto, porque hay un cierto porcentaje que si uno lo traía a la Argentina no iba a pagar ese impuesto, digamos. Entonces ese último concepto se correlaciona con un aumento en los depósitos. Entonces tenés varios conceptos fluyendo dentro del mercado que hacen que explique un poco esta baja en la brecha entre el oficial y los dólares que se pueden operar en la bolsa, pero es inconsistente con lo que se podría llegar a esperar de la inflación, digamos, en los próximos meses. No sé si se logró entender un poco a dónde iba. Sí. Y entonces, Joaquín, debemos esperar que una vez que pase toda esta coyuntura que acabas de mencionar, tengamos alguna presión nuevamente. Me imagino, no sé, los últimos días de diciembre, los primeros días de enero. ¿Cómo ves esa dinámica a partir ya del año que viene? Y también teniendo en cuenta bueno, falta para la cosecha gruesa, siempre hay un bache, ¿no?, entre la cosecha fina y la cosecha gruesa, y van a entrar menos dólares estos meses. Totalmente. De hecho, nosotros ayer justo mandamos un reporte sobre cómo estaba la producción y como bien mencionás, el P por Q, el Q va a ser menor, digamos. Solo lo que hay que esperar es el P para poder fijar cuántos dólares podría entrarle a la Argentina. Ahora, hay un evento muy importante a resaltar, que es el del Fondo Monetario, digamos. Entendemos que Martín Guzmán ya está negociando, de hecho mandó dos colegas hacia Washington D.C. para poder
empezar a afinar un poco los papeles dentro del Fondo Monetario, que es una entidad sumamente burocrática, y ese es el evento que deberemos monitorear en el verano para ver hacia dónde puede llegar a ver la dinámica cambiaria, digamos. Si hay un deal, que sería fantástico para la Argentina y todos queremos que haya, y podemos reestructurar el préstamo del Fondo Monetario, dado que dado que Argentina no tiene las herramientas y los recursos como para poder afrontar esas obligaciones, debería ser un evento positivo. Debemos ver cómo se negocia, de qué forma, qué pago de intereses, qué pago de amortizaciones, y después ver cómo va a ser el flujo de dólares de la cosecha. Ahí vamos a tener una idea de cómo nos podemos llegar a esperar los dólares o qué tipo de cambio nos podemos esperar en relación, obviamente, a la inflación esperada que vamos a tener en el año 2021. Joaquín, ¿qué tal? Manuel Parera te saluda. Te hago una pregunta más bien general, aprovechando que hoy se cumple el primer año, digamos, de mandato del gobierno del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo lo analizás? ¿Qué balance haces en cuanto a las medidas económicas que se fueron tomando? Obviamente teniendo en cuenta que fue un año muy raro por el tema de la pandemia y atravesado por ese tema de la pandemia, pero ¿qué sensaciones o cómo viste las medidas en materia económica en este primer año de gestión de Alberto Fernández? Es una pregunta compleja, pero a ver, yo creo que la verdadera respuesta la vamos a tener en el 2021, digamos, ¿no? Pero es un gobierno que asumió con una crisis cambiaria, con una crisis fiscal, y a los pocos meses de poder sentarse sobre el sillón de Rivadavia, se encontró con una pandemia, digamos. Es un outlier dentro de la historia económica. Entonces es difícil comparar uno contra otro, o qué hubiese pasado si el otro estaba en el sillón, digamos. Pero yo creo que dentro de las herramientas trató de gestionar de la mejor manera posible. Hay diferentes factores que a él no le permitieron poder gestionar más eficiente, dado que él es en parte una colisión dentro del peronismo, entonces eso le favorece en grandes partes para el Congreso, pero también no le favorece para poder gestionar como a él le gustaría. Eso es lo que yo me imagino, y es una opinión, digamos, ¿no? En materia económica, el primer evento y más importante que tuvo fue la reestructuración de deuda. Es un evento muy muy difícil, sobre todo yo creo que los medios lo daban como un hecho, pero todas las reestructuraciones son complejas. Después el tiempo dirá si fue buena, si se demoró o no, si se podría haber sacado de una mejor manera. Yo creo que el evento, y lo positivo que lo veo, es que se hizo y llegamos a un deal y no fuimos un hard default, porque eso hubiese sido muchísimo peor para la Argentina. Y después se encontró con la pandemia, que ahí él mismo lo decía, que era salud o economía, y él priorizó la salud. Entonces todos los números fiscales no son muy buenos, argumentando que él priorizó la salud, digamos. Ahora vamos a ver en el 2021 con el presupuesto enviado al Congreso y demás, cómo esas variables macroeconómicas se van a ajustar en el día a día, y si realmente vamos a tener un ajuste y vamos a llegar a un equilibrio, digamos, porque la pandemia me imagino que el 2021 no va a tener el grado de intensidad que tuvo en el 2020, y no me imagino teniendo esas variables macroeconómicas
tan intensas en el gasto como para poder justificar eso, digamos. Entonces, el mundo ideal es llevar un equilibrio que no creo que llegue en el 2021, pero un esfuerzo en las variables. Hay que ver muy bien qué es lo que se está negociando con el Fondo Monetario. Hay que entender que el Fondo Monetario te presta plata, pero la contrapartida es que siempre te pide un esfuerzo fiscal, que puede ser malo para muchos ojos de los argentinos, pero es muy bueno para después tener un equilibrio, digamos, es tener las cuentas claras, que todo maché, es algo muy bueno, porque a vos después te permite tener flexibilización frente a estos eventos de pandemia, para poder después crecer, digamos. Ahora... Y sí. Sí. No, y en ese sentido te quería preguntar, porque el año que viene es un año electoral, se supone que el gasto en años electorales se amplía. ¿Cómo lo ves? Si ves posible eso, o crees que el gobierno va a preferir ir por ese lado, ¿no? Del ajuste necesario para hacer un equilibrio fiscal. Totalmente. Para mí el año que viene es muy complejo para Argentina porque, como bien mencionaste, son los midterms, las elecciones, digamos. La historia económica argentina dice que todos esos años el gasto expandió, ¿no? Claro. Entonces, si me voy a la historia, no sería algo favorable para Argentina. Ahora, en el medio tenés el Fondo Monetario, obviamente con este Managing Director es un poco más flexible a la hora de poder sentarse y poder negociar políticas fiscales y monetarias, pero obviamente no creo que sea algo fácil, digamos. En los últimos eventos que estuvo más o menos relacionado a esta reestructuración del Fondo Monetario, siempre le pidió hacer una reestructuración de sus pasivos sociales, ya vendría a ser seguridad social acá en Argentina, elevar los años, etcétera. Pero bueno, hay que ver cómo Argentina lo maneja políticamente, cómo lo maneja el Fondo Monetario Internacional también, porque tampoco es la idea del Fondo Monetario estrangular a la Argentina, sino que sea algo sustentable en el tiempo. Argentina, como bien mencioné, el primer evento va a ser el Fondo Monetario, después en marzo ver la cosecha, y a partir de ahí van a empezar a salir las encuestas de cómo viene, si hay paso a esta altura. Yo creo que va a haber, pero bueno, sabemos que hay gobernadores que están haciendo fuerza por el lado económico, que cuesta mucho, se entiende que cuesta mucho las paso, pero bueno, es una herramienta que les permite a los políticos ver y sondearse qué tan bien parados están frente a la elección final, digamos. Pero bueno, es un evento muy importante porque es donde el gobierno de turno podría perder asientos muy importantes para las votaciones del Congreso, digamos. Y eso podría cambiar la dinámica también de los bonos y también del tipo de cambio. Joaquín, ya tengo la última para cerrar, y bueno, bien nombrados el tipo de cambio, pero algo más de corto plazo, ¿no? Esta baja del dólar en los mercados alternativos abre algún tipo de, o genera algún tipo de cambio en los portafolios, en las decisiones de inversión. ¿Cómo analizás y qué sugerencia para aquellos que están con algunos pesos? ¿Qué hacen? ¿Se dolarizan? ¿Se especifican? O sea, ¿siguen con algunas inversiones en pesos? ¿Cómo analizás esta coyuntura para las inversiones? Bueno, yo siempre digo que la inversión tiene que ser en relación al pasivo que tenga cada uno, digamos, ¿no? O sea, hay que ver cada caso en particular. Pero yo creo que si alguno no tiene que pagar en pesos, se podría estar hedgeando en SER, que es algo que está bueno, que es un buen instrumento. La inflación de la encuesta del Banco Central da la alza, los movimientos en los productos vemos que todavía siguen en el alza, entonces estar hedgeado contra la inflación sería lo correcto y lo más inteligente. La gente que tiene pasivos en dólares o que quiere estar más tranquilos en dólares, creo que es una oportunidad para algunos que quieran estar tranquilos y poder comprar en estos niveles, y a ver, ir evolucionando lo que venimos charlando recién. Vemos cómo van los eventos, si conviene ir cargando un poco más de dólar, un poco más de SER, ir switchando una y otra alternativa, pero creo que hoy es esto,
porque el mercado de equity en noviembre tuvo un rally impresionante, vemos que está muy cansado en Estados Unidos, en Europa sobre todo, entonces es oportuno estar y relajar un poco ese margen de renta variable. Perfecto, Joaquín, la seguimos entonces. Dale, un abrazo a los dos, saludos. Hablábamos con Joaquín Bagués, es jefe de estrategia de portfolio personal de inversiones, a ver qué hacer con los ahorros, aquellos que les queda un remanente